Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Otra semana disfrutando de la serie Otros Ojos para ver el Prado, donde hemos proyectado pequeños documentales que analizan obras maestras exhibidas en dicho museo, combinando la sabiduría de los conocedores en arte con los juicios que dichas obras han provocado en expertos en otros ámbitos. Ya comenzamos. En el transcurso de estas semanas hemos escuchado interesantes análisis de obras de grandes maestros como Rubens, Goya, Bosco, Tiziano, Sorolla, de la Tour, Rivera y Madrazo, entre muchos otros. Hoy Desiderata se encuentra en el Museo del Prado para hacer un viaje en el tiempo a través de la contemplación de algunas de sus obras maestras. Nuestro objetivo es muy simple y fácil de explicar. Queremos pasear por sus salas en compañía de los conservadores del museo, pararnos, detenernos y contemplar algunas de sus obras, que los conservadores nos las expliquen, y confiamos en que las imágenes que se nos forman en nuestros cerebros de lo que vemos y de lo que nos explican los conservadores se entremezcle, se entrelace con todos los conocimientos que tenemos de las diferentes disciplinas en nuestro cerebro. Con ello entraremos en el gran salón de las ideas, en diferentes salas de dicho salón, para exponerles a ustedes lo que pensamos de las obras de arte visto desde diferentes disciplinas. Así pues, en el programa de hoy hablaremos del ser y del no ser, hablaremos del origen de todo, hablaremos del origen de la vida, hablaremos de la evolución, hablaremos del espacio, hablaremos del tiempo, hablaremos de las relaciones de la literatura, de la filosofía y del derecho con la pintura, porque estamos convencidos de que todas estas disciplinas buscan con ahínco la verdad y la belleza. Lo que más me gusta de él es que se ajusta muy bien a la misión que tiene el museo, a la misión actual y a la misión con la que se creó este museo hace 192 años, ¿no? Por una parte es un lugar de conocimiento, es un lugar de ciencia, un museo, y por otra parte es también ese lugar que quiere hacer accesible, ¿no?, el valor de lo que conserva el museo a la sociedad, ¿no? Y creo que a través de este intercambio, ¿no?, de conversaciones entre especialistas de muy diferentes ámbitos con los conservadores, los historiadores del arte que trabajan en el Prado, me parece que abrimos también conceptualmente el museo, ¿no? Creo que hacemos llegar el Prado y el valor que el Prado conserva de una forma excepcional, generosa, ¿no?, al público, ¿no? Y me parece en ese sentido una oportunidad magnífica, ¿no? Deciros que estar en este templo del arte que todos veneramos, pues es algo increíble, pero además estar haciendo realidad algo que hace unos meses nos parecía un sueño, ¿no, Javier? Era poder unir el arte y la ciencia, ni más ni menos que en el Museo del Prado, ¿no? Primero quiero agradecerte, Miguel, como director del Museo del Prado, el que hayas posibilitado esto, ¿no? Y también a tu magnífico equipo de conservadores por su disposición y su ayuda, ¿no? También a Javier Tejada, uno de los referentes científicos españoles que con su equipo de investigadores GISME, equipo que dirige, ha posibilitado dar contenido a este programa, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado la parte más sencilla, que ha sido conectar arte y ciencia y además hacerlo desde donde estoy, ¿no?, desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, una fundación que tiene como función o como misión, como decías, el acercar la ciencia y la innovación a la sociedad, ¿no? Y bueno, considero que esta es una demostración
de cómo la ciencia y el arte pueden aproximarse al público en general, ¿no? Entiendo que entre ciencia y arte no hay tanta diferencia, ¿no? A lo largo del programa se explican los múltiples momentos en que ciencia y arte, que creen que están tan lejanos, no están tan lejanos, ¿no? El aproximar la ciencia y la innovación a la ciudadanía es nuestra razón de ser, y este programa espero que contribuya a ello. Os doy gracias a los dos por hacerlo posible. Estamos delante de la estación de la Piedra de la Locura del Bosco. Aquí se representa en las afueras de la ciudad la extracción de una piedra, que no es una piedra, sino que vemos que es como un tulipán lacustre, igual que los que aparecen aquí, a un personaje que es un campesino necio, cuyo nombre está puesto aquí. Mi nombre es Luber Das, que es un nombre que está tomado en la literatura como asociado siempre a la inocencia, a la necedad. El personaje que les trae, en este caso el tulipán lacustre, no la piedra, pues lleva un embudo. Nos dice que no es un sabio, sino un estafador que lleva aquí la piedra. Personajes como el fraile y la monja nos dicen que la Iglesia, la ciencia, están al margen de toda esta actividad en la que el dinero es prioritario. ¿Hay una relación, Joan, entre la pintura y la psicología? Verás, Pilar, la pintura como manifestación humana siempre ha sido objeto de interés por la psicología científica. De hecho, la psicología, debes recordar que es una ciencia relativamente joven y en consecuencia con muy pocos años de trayectoria. Pero desde el principio de los estudios científicos, los autores en psicología mostraron gran interés por el arte en general y por la pintura en particular. De hecho, uno de los grandes científicos de la psicología, Vygotsky, llega a decir una frase casi literalmente: la psicología se interesa por la conducta humana en general, como un concepto global, de manera que no puede dejar de interesarse por algo tan complejo como la manifestación estética. Además, el cuadro que acabas de describir refleja algunos detalles de lo que en la ciencia psicológica llamamos la psicología más básica, aquellos mecanismos que intentan explicar la conducta humana desde su base, desde el cimiento, digamos desde la parte que sustenta aquello que vemos. Verás, toda obra de arte implica como mínimo una relación entre el autor y quien la percibe, quien la recibe. Detengámonos en el autor. El autor, en un momento determinado, tuvo una idea, la creó, la generó, la cuidó, la mimó y la convirtió en un exponente que tú y yo ahora estamos viendo delante nuestro. En definitiva, generó emoción. Finalmente, el emisor de ese mensaje, tú y yo en este momento, somos subsidiarios de esa misma emoción interpretada bajo nuestros prismas. Y ponemos en práctica toda una serie de elementos básicos de la psicología científica. Percibimos, intentamos interpretar el mensaje del autor, tenemos memoria para recordar obras parecidas o incluso la propia historia del autor que nos enmarca lo que pretendemos conocer de él. E incluso intentamos suponer qué emoción le trasladó. Este cuadro no solamente muestra una lectura psicológica del pobre infeliz al que están operando, sino que además nos explica algo sobre la conducta del hombre en tanto en cuanto en su contexto. Fíjate que, como decías tú al principio, hablamos de la falsa ciencia, de la superstición, de la necedad de Luber Das cuando se deja operar por un supuesto médico. O incluso fíjate que un tema tan actual 500 años después, ¿no? El poder del dinero. Pero, por ejemplo, Joan, en el Bosco hay toda una serie de elementos que muchas veces hemos perdido nosotros la clave. Nos ha querido decir muchas cosas guardadas a lo mejor del mundo medieval, otras transmitidas a través de la miniatura,
otras transmitidas a través tanto de los refranes, de la literatura, de las propias, de la propia percepción de la religión. Y nosotros hemos perdido las claves porque nuestra sociedad no es igual que la del siglo XV, pero sin embargo somos capaces de valorar estéticamente la pintura y de sentir una serie de cosas que él nos está transmitiendo. Pero yo lo que verdaderamente veo que es importante es cómo, a pesar de que no tenían un conocimiento científico adecuado, ellos se daban cuenta de que era en el cerebro, en la cabeza, donde residía el centro, el núcleo de la conducta humana. Y Pilar, esa es la razón última por la cual creo que este cuadro representa de una forma adecuada cómo interpretamos en pleno siglo XXI la psicología científica. Durante mucho tiempo se pensó en la conducta humana como una simbiosis entre dos mundos, cuerpo y mente. Cuerpo y mente, esa visión dual, de la interacción de las dos aparecía, o resultado de la interacción de las dos aparecía la conducta que vemos cotidianamente en los humanos. En los últimos años hemos llegado a la concepción de una visión más monista de la conducta humana, en el que el cerebro se erige en el regulador de aquello que nos es consustancial a lo que hacemos. Bosco, insisto, 500 años antes, ya muestra una idea que ahora nos parece cotidiana, pero que es muy compleja. Resulta que todo aquello que hacemos, que pensamos, que sentimos, que amamos, que odiamos, en definitiva lo que somos, está regulado por el cerebro. Y por tanto cualquier abordaje científico de la conducta humana debe pasar inevitablemente por el estudio del cerebro. Pero Pilar, no solo como hace el supuesto médico extrayendo una piedra para curar la locura, sino que al cerebro hay que estudiarle como el verdadero órgano que rige tanto la conducta sana como la conducta patológica, la conducta cotidiana que nos mantiene a todos funcionando diariamente, como aquellas personas que desgraciadamente sufren algún tipo de enfermedad. Pero además, no solamente la idea del cerebro como una estructura a la cual hay que estudiar, sino además incorporar el cerebro en funcionamiento, estudiarlo mientras hacemos algo, mientras pensamos, mientras resolvemos, mientras generamos alguna actividad humana, de la cual el cerebro es el que regula de una forma absoluta sus manifestaciones más directas. ¿Te imaginas, Pilar, si hubiéramos podido poner a Bosco en un resonador magnético mientras pintaba este fascinante cuadro y hubiéramos podido ver como por un microscopio pequeñito cómo el cerebro actúa, se manifiesta, se comporta ante una tarea tan compleja y tan maravillosa como la que produjo este cuadro? Bueno, eso sería un sueño, pero nos quitaría el misterio. Efectivamente. En el fondo recuerda que la ciencia no vive de espaldas al misterio y al interés y a la fascinación por lo desconocido, todo al contrario, pero sí sería fantástico poder conocer más. De hecho, fíjate que hay un detalle del cuadro que lo hace especialmente además interesante, que es esa forma circular, ¿no? Como si Bosco nos quisiera hacer una imagen de nosotros mismos, ¿no? Un reflejo de lo que somos, ¿no? Lo que en psicología científica llamamos el self, es decir, la imagen que uno tiene de sí mismo. Por tanto, fíjate que en este caso concreto la pintura, la manifestación artística es como la antesala de lo que en pleno siglo XXI hacemos en muchos laboratorios de investigación. No, de verdad que realmente yo cuando miro este cuadro del Bosco o cualquiera de los otros cuadros, pues me resulta muy complejo el ponerme en situación y aún sabiendo, porque se ha estudiado el Bosco, que el Bosco es un personaje normal, no es un personaje que vive en un ambiente religioso extraño, ni pertenece a una secta adamita, como se ha dicho, ni nada de eso, sino que vive normal, ve desde su casa en la plaza del Togenbosch pasar el mercado, pasar todos estos personajes que forman parte de su pintura, forma parte de la cofradía, es un personaje importante en su comunidad, pero a nosotros nos transmite un misterio, unos símbolos cuya clave es tan oculta que no es extraño que, por ejemplo, al mundo del surrealismo, a los pintores contemporáneos, a los pintores del XX, les haya subyugado.
estamos ante una obra muy singular, que es este enorme lienzo que Carlos V encargó a Tiziano en Habsburgo en el año 1551 para que lo acompañara durante su descanso eterno, y es una obra que ha tenido distintos nombres, se conoce popularmente como La Gloria, pero que en realidad lo que representa es el juicio particular de Carlos V, ¿no? De hecho, cuando el cuadro se graba en 1576 y el inquisidor de Venecia tiene que darle el nili obsta, dice que no hay ningún problema porque es una obra muy devota, muy ortodoxa, que muestra las esperanzas que tenía puestas el emperador en lo que iba a ser el destino de su alma, ¿no? Es una obra muy compleja desde un punto de vista iconográfico, muy inusual, es una obra para la que sin duda Carlos V y su entorno pues, debieron proporcionar al pintor instrucciones iconográficas muy precisas, donde aparece Carlos acompañado de algunos miembros de su familia imperial, por decirlo de alguna manera, sus más allegados, hay notorias presencias, pero también clamorosas ausencias de su hermano, que precisamente en ese momento estaba disputándole a su hijo la sucesión imperial, y todos ellos en presencia de la Santísima Trinidad. En ese sentido es una reafirmación del dogma trinitario, con los dos intercesores por excelencia, San Juan Bautista y sobre todo la Virgen. Y bueno, es una obra que siempre se ha dicho que de alguna manera ilustra pues, el último libro de la Ciudad de Dios de San Agustín, que es la visión de los bienaventurados en el cielo, que creo que bueno, da pie para hablar de muchas cosas del espacio, el tiempo, la luz y todas estas cosas, ¿no? Pues ya que citas a San Agustín, una de las preguntas clásicas de San Agustín era, si me preguntas qué es el tiempo, decía, si no me lo preguntas, sé lo que es, si me lo preguntas no sabría qué contestarte. Es decir, algo así como una cosa es el tiempo que pertenece a lo que podríamos llamar el sentido común, el tiempo que pertenece a la vida, que sería a lo mejor el tiempo cualitativo, y otra cosa es el tiempo cuantitativo, que al igual que el espacio es aquello que es externo, aquello que se puede medir o que se puede medir desde la ciencia. No olvidemos que estamos en los inicios de la ciencia moderna. Pero yo quería hacer un requiebro, que a lo mejor no es muy corriente, pero cuando antes tú y yo hemos estado hablando del Tiziano, me ha señalado una parte del cuadro en la que yo no me había fijado, que es la realidad esta que está aquí abajo. La de la franja inferior, sí. La de la franja inferior, que eso podría ser perfectamente los peregrinos. Entonces, si nos damos cuenta, de ahí para arriba, todo el espacio y todo el tiempo pertenecen a la imaginación. Sí, yo creo que uno de los aspectos más interesantes es esta coexistencia del tiempo histórico, si se quiere, que ocupa pues apenas, no debe llegar ni al 15% de la superficie total del cuadro, sí. Y el tiempo mítico, el tiempo, si se quiere, ahistórico, que es donde tiene lugar este rompimiento de gloria, esta presencia, este juicio particular. Pero yo creo que es interesante hasta qué punto esa pequeña franja no dota de sentido a lo que ocurre arriba, ¿no? Estos pequeños peregrinos que aparecen ahí, aparecen además en un gesto de sorpresa, en realidad están ahí hablando de la capilla, como fedatarios de lo que, porque la actitud en la que aparecen es de absoluta sorpresa, es decir, no son personajes que andan absolutamente sin saber lo que ocurre, sino que es como si de golpe se hubiera abierto el cielo, hubieran aparecido todos estos personajes y ellos reaccionan con sorpresa, supongo que invitándonos a todos a ser testigos de algo que pudiera ser real o que es real en otra realidad paralela. Ahí va, interesante, es decir, que estamos, la segunda mitad del siglo XIX estamos hablando cuando ya la física se está preocupando de preocuparse del espacio, de definir el espacio, definir el tiempo al margen de la metafísica y al margen de la religión. Pero cuando recordaba la pregunta de Agustín de Tagaste, que es de San Agustín, que se preguntaba por qué es el tiempo, y te decía lo del sentido común, es decir, cuando me has hablado del instante que cuaja todo el tiempo, estamos hablando del instante que tendríamos la mitología, tendríamos el arca de Noé, todo el relato bíblico, hasta llegar arriba, es decir, plasmado como si hiciéramos una fotografía de todo lo que podían ver el sentido común de aquella época. Es decir, que el emperador, mirando el cuadro, podía ver, pues esto, dónde estaba él, es decir, la mitología, el comienzo de la Biblia, dónde estaba él, el juicio, pero para ellos esto era tan real
que podrían dedicar, y de hecho dedicaban vidas enteras solo para poder vivir allá arriba, pensando en ese juicio. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, siempre se ha comentado que en realidad la fuente no es tanto San Agustín como la reinterpretación que hace Fray Luis de Granada en su guía de pecadores, que era el predicador imperial, ¿no? Y que además él incluye toda una serie de detalles que son los que aparecen aquí, ¿no? Es decir, que tengan que ir vestidos en sudarios, que unos ángeles los presenten, pero es muy interesante también desde un punto de vista de la ciencia pictórica, por decirlo de una manera, u óptica, es decir, cómo a cada nivel de realidad y a cada espacio corresponde un tratamiento pictórico, desde una representación más realista, una representación más acabada, más nítida, hasta lo que es lo más lejano, que donde evidentemente es la eternidad, donde todo desaparece, todo queda bañado por la luz y donde las formas acaban completamente por diluirse, ¿no? Y vamos viendo cómo van perdiendo corporidad los cuerpos a medida que están más cercanas a la divinidad, hasta desaparecer por completo, ¿no? Pero ese concepto de espacio y del tiempo, ¿no? que en esta época ya pertenecen todavía, sigue perteneciendo a la filosofía, pero que ya la ciencia moderna los está separando con Galileo, con Kepler, con Copérnico, es decir, la aparición de la ciencia moderna. Pero sin embargo, yo mantenía hace mucho que la filosofía seguía manteniendo el concepto de tiempo y el concepto de espacio subjetivo. Es decir, es muy seguro que en el siglo XVI, en la España católica del emperador y en toda Europa prácticamente, es decir, no hubiera dudas sobre ese espacio del real, el espacio, esa especie intermedio donde se juega la vida y la muerte. La prueba es que hay por un lado vivos y por otro lado gente que está ya muerta, y por otro lado ese espacio que ya no tiene limitaciones, lo que tú decías antes, es decir, en el espacio en el caso de arriba de la gloria no hay ningún tipo de limitación, ni nubes, ni árboles, ni nada. Yo creo que en el fondo es muy agustiniano, es decir, sí, Dios mucho, es la luz, mucho. Y el lugar de la divinidad es la propia luz, ¿no? Es decir, Fray Luis de Granada decía que y una luz que no viene de candelas ni de antorchas, sino que es Dios mismo. Y entonces él es el lugar de la divinidad. Y luego es muy interesante esto que has comentado de los distintos tipos de personajes que conviven en distintos espacios. Es decir, en un espacio en principio sacro están personajes absolutamente históricos. Es decir, que cualquiera que lo viera podría decir, bueno, si está Tiziano, porque aparece aquí en uno de los lados, si está un escritor que era famoso, si están incluso los miembros de la realeza, también yo tengo derecho. Es decir, el juicio particular nos llega a todos como juicio universal, no es patrimonio exclusivo de la realeza, ¿no? Hay una carta del embajador español que dice: le he pedido a Tiziano que me incluya dentro no sabemos exactamente qué personaje es, pero el embajador se quiere meter dentro, porque de alguna manera dice, bueno, cuidado, es que este es el momento de presentación del emperador delante de Dios, y de alguna manera también él va a hacer de intercesor mío, es decir, pongámonos a la cola del emperador, que con él probablemente entremos sus seguidores, y para ellos es algo de una realidad y de una presencia, de una absolutamente tremenda, ¿no? El que no pensara de esa manera era el equivocado, es decir, pero cómo no. Entonces, el juicio final lo hemos visto todo, lo hemos sentido todo, lo vemos por todos los sitios, se ha hecho a todo el mundo, ¿no? Y además, bueno, al final lo que tú dices, tendremos los jueces o los grandes jueces y los intercesores, y curiosamente no parece nada más que la Virgen y San Juan, es decir, no hay... No, en ese sentido sí que es una... Sí, desde luego uno esperaría una obra más católica, si se quiere, igual que también se evitan referencias a los actos de caridad, es decir, en ese sentido es muy voy a decir protestante, pero sí que es bastante poco católica, o de una austeridad en cuanto a la piedad, ¿no? Y es interesante también cómo la Virgen es el único personaje que es capaz de moverse dentro de ese espacio absolutamente mítico, es el único personaje que está en movimiento. Fíjate, es el único que está en movimiento, los demás todos están... Y está aproximándose a esa Trinidad ciertamente majestática. Majestática, ¿no? Sí. Y es incluso la que parece la única que es capaz de atravesar esa barrera que forman unas nubes que, por un lado, por definición, pues son bastante poco consistentes, ¿no? Como distancia, pero por otro lado son como muy tupidas, ¿no? Y esa es la única que parece que puede escalar, ¿no? Por esas, desde lo cual es atravesado por esos rayos de luz, ¿no? Sí, son un espacio y un tiempo imaginarios, pero creaciones subjetivas, pero que tienen una objetividad para el sentido común. Totalmente.
Al ser examinado cada cuadro escogido por conservadores y otra persona ajena a la historia o la técnica del arte, enriquecemos la mirada que tenemos sobre ellas. Otros ojos para ver el Prado es como el juego de preguntas y respuestas al que la humanidad se ha dedicado desde que tiene uso de razón. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, buenas noches.